que se están viviendo en el momento y no decisiones de escritorio en donde se pongan a hacer algunas corridas que no te obedecen a la realidad. Entonces, ¿de qué te sirve que tú en un momento dado quieras preparar un estudio desde una óptica nada más de uno de los factores que tienen que intervenir en la producción si va a estar sesgada? Entonces, primero, ¿las empresas están en condiciones? Porque no, claro que no. Tú lo mencionabas ahorita fuera del aire, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que tú tomes y digas vamos por decreto a aumentar el salario mínimo en lugar de 67, lo vamos a llevar a 100 o 150, la cantidad que ustedes quieran, si el empleador no la va a poder pagar? O si la está pagando, ¿qué te va a decir? Bueno, pues en lugar de que ahora te pague 2 salarios, te voy a pagar 1. Sí, porque me estás llevando de 67, me estás llevando a 132. Y además la ley lo va a amparar, porque Sí. bueno, a final de cuentas Yo estoy es una pagando medida, el salario mínimo. Entonces es hacernos tontos. Y la otra, el decir, bueno, si tengo 5 empleados y yo les pago un salario, pues ahora en lugar de tener 5 voy a tener 4 para poder salir adelante. Vas a generar un desempleo. Sí, vas acortando. Tienes que equilibrar y tienes que cuidar. ¿Sí? Sí, y aquí justamente hablando del tema de la competitividad y la productividad, que yo creo que es a lo que se debería apostar, más allá de que sí, en realidad sí se requiere un aumento en el salario mínimo, pero obviamente bien consensado, bien analizado, de manera paulatina y que englobe todo este círculo del que comentaba. En la mañana lo platicamos en un espacio donde tuvimos la oportunidad de estar, de la situación, nada más para hacer un comparativo, a lo mejor es muy rudo y muy cruel, pero bueno, comparado con el condado de San Diego, por ejemplo. La manera en que se paga ya en Estados Unidos es por hora. Este año se autorizó por el Cabildo que hubiera un aumento en el pago a los trabajadores por hora. Se pagaban $9, ahora pagan $9.75. El objetivo es que en unos cuantos años esto llegue a $11.50. Estamos hablando de que prácticamente con lo que trabajan una jornada de 6 horas, ni siquiera una de 8, 6 horas prácticamente están pagando o están logrando ser remunerados como si trabajaras una semana aquí en cualquier fábrica. La verdad es que eso es lamentable y sí, habla de una economía completamente deprimida la que tenemos acá. La productividad no está como para pensar en que podemos tener un estilo de vida o niveles como los que, por ejemplo, presenta California, que sabemos que es uno de los estados más poderosos a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Y justamente un dato comparativo, si pensamos que están muy bien en San Diego porque ganan 9.75, en Washington se habla de $15 por hora. Estamos años luz de esa situación y yo creo que al analizar esta propuesta como una consulta, yo creo que habría que presentar los dos escenarios. ¿Qué nos beneficia y qué nos perjudicaría, no? Así es. Y un dato duro, mira. Sí. Se habla de que hay 6.5 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo, pero de ellos nada más 3.5 son asalariados. Okay. Los otros 3 millones es gente que se autoemplea. Uh-huh. Entonces, ¿cómo voy yo a atraer a esos 3 millones para que sean empleados formales, que tengan todo un sistema de seguridad social, ¿sí? Y que de alguna forma vengan a fortalecer la economía? Entonces tengo que iniciar desde ahí. Yo por eso yo insisto, vamos primero incentivando la economía, incentivando al empresario que invierta, incentivando al empresario que aumente su número de plazas, uh-huh, para abatir el desempleo, para meter a la gente en la posibilidad de que pueda consumir. Pero si lo metes y luego nos encontramos un 15% de IVA, que estábamos aquí en el 11 y que de repente lo impactas de golpe y porrazo a un 15%, ¿sí? De entrada, por ejemplo, si hablamos de Baja California, ya te está sacudiendo. Si lo ven quizá desde el punto de vista macro, nacional, están hablando quizás de otros esquemas, pero bueno, hazlo gradual. Pero al trabajador asalariado también y a las empresas las mandas a que ahora se vayan al 35%, más de una tercera parte, ¿sí?, de sus ingresos es destinados a pagárselos a tu socio mayoritario, ¿sí?, que es Hacienda. Y luego si agregas Seguro Social, si le agregas Infonavit, pues ya el 50% de lo que tú produces se lo lleva el Estado. Sí, prácticamente no te queda nada, ¿no?
Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, la verdad es que es delicado y el análisis requiere un análisis serio y con expertos. Profesor, antes de despedir, una pregunta magisterial. La profesora Yolanda dice, ¿qué va a pasar con el pago de los maestros jubilados del, no sé si es 97 o 92? Del 92. Bueno, ahí está hablando compañeros que se jubilaron en el 92, que recibieron que no recibieron una prima de antigüedad, a diferencia de los compañeros que a la vuelta de 5 años ya están recibiendo la prima al 100%. Y que primero les dieron el 20, a otros en el 93 al 40, al 60, al 80, hasta pagar el 100. Aquí, obviamente, este tema les benefició, les fue favorable un laudo en donde se obliga al gobierno del estado a pagarles esa prima de antigüedad, pero hay muchos que no demandaron, y esos son los compañeros que están solicitando que se les pague en forma correcta, ya no como una demanda laboral porque ya les prescribió, pero sí como una ayuda a través del gasto social, ¿sí? Porque de alguna forma ellos están ganando cantidades que están abajo de 2 salarios mínimos de pensión, ¿sí? Desde ese entonces, y aquí estamos hablando de aproximadamente 400 gentes. Pues bastantes. Sí, y profesor, bueno, ya abriendo este tema y antes de irnos a una pausa, ¿qué puede esperar el ciudadano en el asunto magisterial? ¿Ya está todo arreglado? ¿Ya están las mesas de trabajo? ¿Todavía existe el riesgo de que un día estos, bueno, digan que no va a haber clases? Bueno, yo espero que la autoridad ponga todo de su parte para que esto no sea así. El día de mañana nos hemos fijado como meta concluir las 4 mesas de negociación. Hay una mesa jurídica, una mesa financiera, una mesa de seguridad social, que concluye la primera parte, pero sí, esta sí tendrá que continuar, porque es el tema de las pensiones y jubilaciones, en el caso de Iztecali, de los compañeros de la sección 37, y luego el otro tema que tiene que ver con todo lo que eran cambios y que es la materia laboral. Yo espero que haya la cordura, la sensibilidad para que lleguemos a acuerdos rápidos. Los maestros que ya laboraron, que ya trabajaron y que no han cobrado lo puedan hacer en el menor tiempo posible, y que finalmente esto haya quedado ahí ya como una parte de la historia y que no se repita, porque finalmente afectas al educando, afectas al propio maestro, afectas la imagen del maestro, afectas a la ciudadanía, ¿sí? Sin embargo, no causada por los maestros. O sea, yo me disculpan, pero yo insisto, bueno, el que no pagó, pues es el causante, ¿no? Exacto. No el que no recibió el pago. Ese ya trabajó. Sí, bueno, esperamos que el calendario escolar pues ya no se vea afectado. Y que les paguen sobre todo a los exactamente, interinos, ¿no? Sí, que se resuelva esta situación. Bueno, profesor, el tiempo se va muy rápido. Aquí en televisión le agradecemos que haya estado con nosotros. Al contrario, un abrazo y saludos a toda su televidentes. Muchas gracias, profesor. Y bueno, tenemos más información, pero vamos antes a una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Aparte, y ya prácticamente en la recta final de este espacio, pues tenemos a la diputada Mónica Bedoya, que nos hace el favor de acompañarnos aquí ya por segunda ocasión. Diputada, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo bien agradecida de estar aquí con ustedes. Y bueno, estaremos tocando algunos temas con ella, pero antes tenemos algunas llamadas, ¿no? Sí, dice la señora Marta, estoy muy preocupada porque no se nos han dado la doble plaza con el acuerdo que quedamos con el gobernador, y precisamente estoy preocupada porque no he recibido ese salario. ¿Cuándo se va a arreglar? Claro, ya se nos fue el profesor Gudiño, ¿no? Pero vamos a pasarle esta llamada para que nos dé respuesta. Y el señor Fernando Tapia, es muy desgastante este tema del salario mínimo, es un referente para los cobros que hace el gobierno. Un ejemplo es el Infonavit, ahí es por salario mínimo, lo cual el incremento es bastante y el salario que ponen aquí es una falacia. Y bueno, entramos de lleno. Diputada, muy interesante esta propuesta que estábamos ahí revisando la información que mandaron de tu equipo de comunicación social en cuanto a regular las funerarias, ¿no? que son quejas, ya lo verificamos con Profeco, tienen un número importante de quejas ahí, entonces... Mira, lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Presentamos una iniciativa de ley a la Ley de Salud Pública del Estado, en el artículo 114 de manera específica, donde decimos lo mínimo que debe contener un reglamento en cuanto al tema de las funerarias, porque le compete a los ayuntamientos hacerlo. Pero nosotros lo que quisimos hacer, esto dio a raíz de una charla con la regidora Carmelita Arámburo, que también preocupada por la cantidad de quejas, porque también ustedes saben que cuando está ahí el miércoles ciudadano que tiene el alcalde Jaime Díaz, que la verdad ahí las personas es como a Congreso, nos llevan
infinidad de todo, temas sí. y problemas. Entonces, ahí ella le llamó la atención eso. A la hora que se hace un estudio, que nos vamos a revisar la ley, vemos que efectivamente estaba muy endeble, había una gran laguna, a diferencia de otros estados de la República, en nuestra ley local, en cuanto a la regulación en nuestra ley de salud pública y en cuanto a la regulación de las funerarias. Y entonces, ahorita nosotros lo que estamos poniendo es que, por ejemplo, que sean completamente transparentes los costos. Lo que hemos visto es que lamentablemente hay personas que pagan gran parte de su vida sus gastos funerarios para no dejarles eso a sus descendientes. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a final de cuentas acabas pagando 30,000, 50,000 pesos porque no se incluyó esto, no se incluyó tal cosa. Entonces, y es bien lamentable porque la gente en ese momento está pasando por un proceso de dolor terrible y la gente firma lo que sea porque lo que quiere es que se le dé ahora sí la partida de la manera digna de su ser querido. Y de veras son cuestiones a veces que llegan y dicen, es que, ¿se acuerda que yo le pregunté si quería claveles o quería rosas sobre el féretro? Y pues usted dijo que quería rosas para su mamá. Y pues sí dije, no, pues es que ahí la diferencia pues son otros 5,000 pesos. O sea, de veras es una cosa ridícula lo que hacen ahí a la hora que te están argumentando el por qué te están cobrando tanto más. Y insisto, se ha convertido esto en un mercado de tal manera de que se aprovechan. Y ahorita lo que dice mínimo, lo que pusimos nosotros en este artículo es, deben estar transparentes los costos, pero desde un inicio saber cuánto te van a cobrar. Nada de que hubo tal y que resultó tal costo y que porque te mandé una conchita más de pan, ahí van a ser otros 300 pesos. O sea, nada de esas cosas, sino que en un inicio estén a la vista y ahorita no lo están. Miren, está de veras tan mal esta temática que a nivel nacional de la cantidad de funerarias que hay, nada más el 50% está regulada como debe de ser. Ni siquiera las regulaciones sanitarias. Por ejemplo, ahorita que está tan en boga la cuestión de las cremaciones, sí. Pues el ataúd que te venden a ti como nuevo, pues es un ataúd que a lo mejor ya fue reutilizado, y que entonces si la normatividad sanitaria, porque ya estuvo un cuerpo, un cadáver, y está otro y otro, y incluso ha habido gente que dice, bueno, me lo estás cobrando como nuevo, y que, pues si quiere lléveselo. O sea, hacia la hora que dicen, pues si voy a cremar a mi ser querido, no, pues si quiere se lo puede llevar, pero la cuestión es que claro que nadie se lo lleva y ahí está, y se vuelve a reutilizar y se vuelve a reutilizar sin la más norma mínima ahí de salubridad. En fin, nosotros lo que estamos haciendo es decirles, ayuntamientos, esto es lo que tiene que contener mínimamente su reglamento, porque en eso hemos visto que está la laguna, por eso Profeco no puede hacer nada, porque si la ley no lo tiene, no puedes tú exigirle nada. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, lo que nos compete como legisladores es que la ley tenga todo eso. Ya obviamente ya va a ser cuestión de los cabildos y va a ser cuestión de la autoridad que lo aplica, el que se cumpla, pero si no está ni siquiera en la ley, pues imagínate, si hay cosas que estando en la ley no se cumplen, pues si algo no está, pues menos, ¿verdad? Y de veras este tema es un tema que ahora que lo sacamos nosotros después del jueves pasado que lo subimos al pleno, se me han acercado muchísimas personas a decirme, esto fue lo que viví yo con mi familiar, pero una serie de historias que tú dices, no, es que no es posible que estén así las cosas, y que insisto, que tú pagues así, y estoy hablando nada más de las que pagan de las que están registradas, pero hay varias funerarias, Patito, aquí, que están, por ejemplo, a veces en el hospital tienen ahí contubernios con algunos empleados con poca ética, que en cuanto hay un deceso, le hablan y los mandan para allá, ofrecen los servicios, ofrecen incluso precios supuestamente más bajos, y de veras es una cuestión terrible lo que viven las personas, porque ni es lo que les ofrecieron, y a fin de cuentas les dicen, aquí no va a salir el cadáver de su padre, de su madre, o de su familiar, si no se cubre este gasto. De veras es terrible. Yo creo que también es importante, ahorita lo comentaba, este asunto de que la ciudadanía se está acercando a ustedes. Yo creo que es importante, al margen de lo que puedan hacer Profeco y lo que ustedes, su equipo, puedan lograr investigar, indagar cómo está funcionando este sector aquí en Mexicali. Sí es importante también esta parte del ciudadano que ya, bueno, sabes que yo me las vi negras ahí en esta funeraria, para que ustedes también puedan tener un control y puedan acudir, ¿no? Así es. Mira, de hecho te voy a decir una cosa, varias de las iniciativas que hemos presentado ha sido a raíz de los ciudadanos que se nos han acercado. El jueves pasado se nos aprobó ya por fin la cuestión del artículo 8º de la Constitución, que es la sustracción de menores sin el debido proceso,
Esa temática fueron los propios padres que estaban viviendo esto tan lamentable ¿Y de, cómo queda de la ese sustracción. tema? Ya estuvo aprobado, porque primero se aprobó, claro que en el pleno que estuvimos en Ensenada, el proceso legislativo es, tú lo presentas en pleno, después se va a comisión, la comisión elabora un dictamen y lo aprueba, se baja al pleno de nosotros, ahí eso sucedió, ahora que sesionamos en Ensenada se aprobó, pero como era una reforma constitucional tenía que irse a los cabildos para que también la mayoría de ellos lo aprobara, ya la aprobó y ahorita sí podemos decir que ya está promulgado y ya está protegido, eso tan sensible constitucionalmente, imagínate que no estuviera protegido el hecho de que un menor no pueda ser sustraído de su hogar sin el debido proceso, será algo terrible que por esa laguna estaban sufriendo muchas familias, entonces ahorita que sigue, pues ahora revisar la reglamentación, las leyes secundarias para ver qué más podemos hacer para protegerlos. Igualmente este jueves me aprobaron por fin también, ya ahora bajó a pleno el dictamen, la cuestión del robo de metales, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces fue para mí más candados, ¿no? Exactamente, que la cuestión es aquí sin inhibir. Es igual va a suceder ahora con la cuestión de las funerarias, que también, por ejemplo, no existe un padrón, o sea, no tenemos un padrón, un registro de cuáles son y por eso hay tanta irregularidad y como te digo, y todos estos temas fueron los ciudadanos los que me lo dieron, o sea, no fue algo que yo en lo que pensamos y todo, sino fueron temas que nos dan los ciudadanos y que yo pues ahora sí que a mi asesor técnico, asesor jurídico, que es el licenciado Nicolás Quintero, mi reconocimiento para él que aquí me está acompañando en esta tarde, entonces pues lo vemos, se revisa la ley, pero la idea surge del ciudadano, entonces a mí me ha servido muchísimo en este año el andar en las comunidades de nuestro distrito para poder recibir todas esas ideas como bien tú lo dices. Y cómo, antes de finalizar, diputada, ¿cómo queda este tema del metal? Nomás para ahí precisar. Pues ya ahora no va a ser excluyente de responsabilidad todas las recicladoras, y qué bueno que me preguntas para que informarles, están obligadas a pedirle a la persona que se acerca a vender una pieza metálica que demuestre que es el dueño de esa pieza. Sí, el origen. Para que, exactamente, porque no, ahí estaba en la ley, no decía, entonces de esa manera puede ser un negocio redondo y por eso tú mirabas esta proliferación de recicladoras y la recicladora decía, pues cuando iba un vecino a reclamar lo que sea, pues es que él dijo que era de él y yo estoy obligado a creerle, ¿no? Y claro que no es nada más de creerle, ahora es de demostrar, ya sea con una documental o testimonial, que es verdaderamente el dueño de esa pieza metálica. Y la verdad lo comentábamos la vez que tuvimos la oportunidad de platicar con usted, diputada, la lentitud que de alguna manera a veces impera en este tipo de detalles. Afortunadamente estas propuestas, estas situaciones, pues ya están aprobadas y yo creo que ya lo único que queda es darle seguimiento a esta situación para ver si la autoridad competente realmente lo está aplicando, porque una cosa es que ustedes legislen y otra cosa es que realmente la ley y ya se ahí aplique. sería a través de un exhorto el motivar a eso, que también estamos facultados para hacerlo, pero sí es muchísimo, como tú dices, sí es lento porque es mucho el trabajo legislativo que estamos presentando los diputados. Yo sencillamente todavía también tengo varias iniciativas que están ahí, una pues de ellas son los temas de los animales, por ejemplo, que tanto nos han estado los grupos de jóvenes diciendo qué pasó con lo del maltrato animal y todo, pues está todavía en comisiones y otros temas más que hemos nosotros subido a pleno y pues que estamos pendientes de que salgan avante. Muy bien, diputada, pues felicidades por los dos que ya salieron y estaremos pendientes del de funerales. Esperemos que ese sí salga rápido. Ojalá que sí. Y bueno, gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.